Buen día, mis amadas hermanas. Aquí estamos frente a la palabra del Señor otro día y hoy nos tocará ver tú y tu autoestima, ¿ya? Hablar de autoestima es saber reconocer tu valor como persona, ¿ya? Hay muchos conceptos que podríamos decir, por ejemplo, la capacidad que tiene una persona de valorarse, apreciarse y aceptarse, ¿ya? También es el conjunto de actitudes de un individuo hacia sí mismo, ¿ya? O una percepción evaluativa de uno mismo, ¿ya? La palabra del Señor en Romanos 12 nos dice lo siguiente, en el Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros sí tenemos que tener un concepto de nosotros, pero que este concepto debe ser equilibrado, dice aquí, con cordura, equilibrado y, por supuesto, que esté dentro de los parámetros de la palabra del Señor. Esa es nuestra medida, ¿ya? Pero cuando llegamos al Señor, nosotros no llegamos con todo lo que es del otro reino. Y llegamos con nuestro corazón muy herido por las consecuencias de la vida, por las consecuencias de las situaciones que se han vivido, ¿ya? Y con las hermanas quisimos hacer como un escáner a esto. ¿Desde cuándo parte que el hombre pierde su valor? ¿Ya? Y nos fuimos a Génesis, ¿cierto? Nos fuimos a Génesis, en donde el hombre cuando peca, cuando desobedece a Dios, ¿cierto? Ahí él va perdiendo todo lo que él era. Él, en el huerto del Edén, no tenía problemas existenciales. Él vivía cubierto de gloria, en un lugar maravilloso, con Dios que se le presentaba o con Dios que iba a estar en ratos de intimidad con Él. Y Él vivía de una forma muy en paz, con tranquilidad, no tenía ningún conflicto interior. Pero cayó en la tentación, ¿cierto? Fue engañada Eva y también ella dio a comer a su marido desobedeciendo al Señor. Entonces ella quiso satisfacer esos deseos, ¿ya? Decía, vio el árbol que era bueno, dice en Juan, los deseos de los ojos, ¿cierto? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso se cumplió en ella. Vio que el árbol era bueno a los ojos, vio que era bueno para alcanzar sabiduría y vio también que podría convertirse en Dios. Y esto lo llevó a una caída estrepitosa, ¿cierto? Y perdieron el valor de su posición, perdieron su identidad y perdieron la gloria de la que estaban revestidos. Y desde ahí comienza el humanismo. El humanismo es una filosofía, ¿ya? Es una filosofía que dice que es todo del hombre, para el hombre y por el hombre. O sea, ese es el humanismo, que todo se centra en el hombre, en el ser humano, ¿ya? Y ahí comienza esto, y entonces, como el hombre está trastocado, perdió su valor. Ahora, si usted lo ve en la sociedad de ahora, el valor de la vida se ha perdido, pero como nunca, ¿cierto?
entonces el hombre ya no valora. Pero ¿qué era lo que lo hacía más aún distintivo de entre la creación, de toda la creación del Señor, al ser humano que estaba hecho a la imagen de Dios? Y ese es un valor intrínseco que tiene el ser humano, que está hecho a la imagen de Dios y que Dios sopló de su propia vida, su imagen y su soplo está sobre el ser humano, ya, la vida. Pero en esta radiografía que hicimos, el hombre lo perdió. Entonces, cuando llegamos nuevamente al Señor, cuando hemos llegado al Señor, venimos con muchas cosas aquí, traumas, heridas, ¿cierto? Dentro del corazón que el Espíritu Santo tiene que ir tratando con nosotros, ¿ya? Y llegamos con estas cosas, ¿ya? Delante del Señor. Pero esto trae consecuencias negativas porque nos hace pensar, por ejemplo, este sufrimiento del alma, del interior, ¿cómo se llama? Esta sensación de que no somos, no tenemos valor, que no somos nada dentro de esta tierra, esto nos trae muchas consecuencias. Como por ejemplo, que la gente no se valore, ya no se amará a sí mismo. La psicología dice que tienes que empezar amándote a ti mismo, pero la verdad que la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que primero hay que amar a Dios, amar al prójimo, y por ende nos vamos a amar a nosotros mismos, porque el amor de Dios es tan grande que va a cubrir esas áreas para amar correctamente, ¿ya? Entonces primero la persona no se va a amar, no se va a aceptar, se va a mirar y no va a encontrar nada bueno, ¿cierto? Tampoco los demás lo van a amar, se va a sentir que nadie lo ama, que lo rechazan. A veces la gente habla, uy, esta persona es tan negativa, tan tóxica, dicen, ¿cierto? Y estas son las consecuencias de esta autoestima negativa. También con esta autoestima negativa se rebelará contra toda autoridad, ¿ya? Se rebelará, culpará a quien esté a su lado, culpará a sus padres, culpará a sus amigos, culpará a la sociedad, culpará al gobierno, y se sentirá siempre una víctima, ¿ya? Una víctima, porque no es capaz él de mirarse a sí mismo, que todo el problema está en su interior, ¿ya? Y también pondrá énfasis en lo temporal, o sea, en divertirse, en andar. A lo mejor hay gente que se preocupa mucho de su vestimenta, en exageración, ¿cierto? Esclavo de lo externo, de su físico, de cuidarse. Las mujeres dietas, muchas dietas, ¿ya? Y por ende va a tener también propósitos superficiales, terrenales, ¿ya? Le va a dar importancia a lo que posee, a las posesiones, y no va a mirar adentro, al interior, su necesidad espiritual, ¿ya? Eso es lo que produce una autoestima negativa. Pero la buena noticia es que cuando llegamos al Señor, el Señor nos muestra y nos enseña que nosotros tenemos un valor, el valor que el Señor nos asigna es inmutable, infinito, es su imagen sobre nuestras vidas. Somos amados por Dios como creación, y después cuando accedemos a Cristo somos amados por haber accedido a Jesucristo. En el mundo busca autovaloración, pero
cae en el egoísmo y en el humanismo, ¿ya? Pero en Cristo, a través de esta relación con el Señor, nosotros encontramos nuestro verdadero valor, ¿ya? Y no somos perfectos en el momento. Hay muchas cosas que van quedando dentro de nosotros y que necesitan ser arregladas. Por ejemplo, Dios dice que Él quiere perfeccionarnos, ¿ya? Dice que Él lo ha preparado de antemano para que estemos preparados, dice en 2 de Timoteo 3:17, preparado para toda buena obra. Así nos hizo, ¿cierto? Y en Efesios 4:12 nos dice que ha hecho perfeccionar a los santos. O sea, nuestro andar ahora es un andar hasta llegar a cumplir la meta. Y la meta es parecernos a Cristo, parecernos al Señor Jesús, ¿ya? Tener la imagen, que la imagen se muestre, la imagen de Dios, ¿ya? Dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, nosotros a través de la lectura de la palabra, nuestro entendimiento se va renovando. Acuérdese que en Romanos 12:3 dice que digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor puso. Y en el 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento se renueva a través de la palabra, ¿ya? ¿Cómo nos miramos nosotros? ¿Cómo nos vemos frente al espejo? ¿Ya? ¿Qué valores tenemos? Hay un pasaje en Proverbios que nos enseña a examinarnos en el interior. O sea, miren, Proverbios, lo voy a nombrar porque son Proverbios 27:21, 27:2, dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ya, este es el 27, pero en el 27:21, oh no es ese, oh sí, dice, el crisol prueba la plata, la purifica, la hornaza el oro, ¿cierto? Le saca las impurezas, y al hombre la boca del que lo alaba. Es importante esto porque ¿cómo reaccionamos frente a alguien que nos alaba? Yo le decía a las hermanas, se nos expanden las plumas igual como al pavo real, o damos gloria al Señor por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque todo lo bueno, aunque no tenemos nada bueno, todo lo que podamos dar es y viene del Padre, es por gracia. No hay nada que venga de nosotros, de nuestra humanidad, ¿ya? Entonces, íbamos acá. Dios quiere perfeccionarnos, ¿cierto? Y debemos, ¿para qué? Para estar en paz con Dios, ¿ya? Dice Romanos 5:1 que fuimos justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿ya? Y en Colosenses 2:10 nos dice que estamos completos en Él, ya que lo tenemos todo, ¿ya? Y en Romanos 12, aquí mismo en el 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo les decía a las hermanas, si vemos en Efesios 6, dice que tenemos que ponernos el apresto del Evangelio de la Paz en nuestros pies, porque donde caminemos debemos ser gente de paz, ¿ya? Llevar la paz. Mire, el Señor ha sido hecho para nosotros todo, ¿ya? Y todo lo tenemos en Él.
Dice en Primera de Colosenses 1, del 29 al 31, que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y todo eso lo tenemos en Cristo, ¿ya? Entonces debemos estar en paz con Dios, estar en paz con el prójimo, como dice ahí en Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros, y también con respecto a nuestras vidas, que todo lo que nosotros podemos ser, podemos lograr, todo viene del Padre. Todo se nos ha dado, todo se nos ha dado, ¿ya? Entonces, y Dios tiene un propósito. Dios no hace las cosas así como podríamos decir nosotros con desorden, ¿no? Él tiene un propósito en nuestras vidas. Fíjese que Él nos conoció antes de nacer. Antes de nacer. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Nosotros estamos aquí sobre esta tierra porque Dios nos trajo. Nuestro origen no está en los padres terrenales, en la situación en la que vivimos, en las circunstancias. No, nuestro origen está en Dios. Él nos trajo, Él nos vio, Él hizo nuestro embrión, lo vio ahí. Y Él puso, y podemos hablar sobre Jeremías, cuando le dice, en Jeremías le dice, desde el vientre de tu madre te llamé, te hice profeta. A ver, lo vamos a ver en Jeremías 1, Jeremías capítulo 1, le dice aquí, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El Señor nos conoció desde antes, ¿ya? Cada uno de nosotros viene con un propósito de Dios. Y creo que el Señor se alegra cuando nosotros accedemos a ese propósito en algún minuto de nuestra vida. Cuando lo conocemos a Él, accedemos a ese propósito y entramos en ese propósito. Además, Dios nos hizo de una forma única y especial. Esto es increíble, porque sus huellas son las suyas nomás, ¿cierto? Sus órganos, comentábamos con las hermanas, sus órganos son suyos. Cuando hacen algún trasplante de órgano, tienen que darle una droga a la persona para que ese órgano no rechace, porque los órganos tienen su nombre, por decirlo así. Son suyos, son solo suyos, y todo su ser es único, ¿ya? Tenemos el ADN que es único, ¿cierto? Tenemos también esta parte que se reconoce a las personas. Tenemos cosas que son solamente nuestras, porque Dios nos hizo a cada uno de una forma distinta y especial. Y Él nos conoce, que es lo más lindo, ¿cierto? Tu valor, en Lucas 12 dice, no valen estos pajaritos. La hermana decía, en Lucas 12, a ver, veámoslo. Lucas 12, no dan por estos pajaritos algo muy ínfimo, ¿cierto? En Lucas 12, 6. Aquí está, Lucas 12, 6. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Pajarillos chiquititos, casi sin valor, ya no tenían tanto valor. Una hermana nos decía, gorriones, claro, puede ser. Con todo, dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado por Dios. Y si un pajarillo no está olvidado por Dios,
¿cómo Dios nos va a olvidar si Él ha puesto su imagen sobre nosotros? Y la noticia buena es que el Señor no ha terminado con nosotros. ¿Ya? Dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que nos parezcamos a Jesucristo, el Señor no terminará con su obra sobre nuestras vidas. ¿Ya? Se cuenta la historia de un joyero que pulía la plata, pulía una joya y la pulía y la miraba y después volvía a pulirla y le pregunta la persona que lo está viendo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué miras la joya y sigues puliendo? Y entonces él le dice que hasta que vea su imagen, él va a saber que la joya está pulida totalmente. El Señor también hace lo mismo con nosotros. Nos va puliendo hasta que Él pueda ver la imagen de su Hijo, su imagen sobre nosotros, que somos su joya. ¿Ya? Entonces, amadas hermanas, en Cristo Jesús es importante que sepamos el valor. Dios nos ama de tal manera, infinitamente, tremendamente, que Él ha puesto su imagen en nosotros. Su imagen, su soplo de vida, hermana, nos puso. Eso es todo divino. Eso no es algo que ha dado el ser humano por sí mismo. Eso lo puso Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos examinarnos frente a eso, frente a esa imagen, frente a ese espejo, podríamos decir. Dice la palabra del Señor que nosotros, como en un espejo, dice, somos transformados de gloria en gloria. Tenemos que irnos viendo a través del espejo. ¿Y cuál es el espejo que tenemos? La palabra del Señor. Pablo decía, yo soy lo que soy por Cristo. O sea, Él es el que está en mí. Él es el que ha iniciado esta obra en mí y la perfeccionará y la terminará. Al correr esta carrera, amadas hermanas, tenemos que hacerla pensando en eso, que nuestra meta es parecernos a Cristo. Y ir cada día, y esta obra no es mía, no es mía. Lo único que yo tengo que hacer es estar pegada a la vid, porque pegada a la vid puedo recibir la savia del Señor. Dice que nosotros somos los pámpanos. Así como un pámpano no puede vivir fuera de la vid, así nosotros podemos dar fruto si permanecemos en Él. Dios quiere que superemos todas estas cosas con las que traíamos. Dios nos ha hecho nuevas criaturas y tenemos que ir sacando todas estas cosas que nos frenan. Una autoestima negativa frena el corazón, frena tu vida y frena el propósito del Señor. Por eso es importante que sepamos quién somos en Cristo, porque nosotros no, ¿quiénes somos nosotros? No. ¿Quién somos en Cristo? Nuestro valor inherente y nuestra dignidad en el Señor. Eso es, amadas hermanas. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el 8:39 de Romanos, no, nada nos separará de Cristo. En 2 Corintios 5:17, somos hechos nueva creación. En Gálatas 3:26 somos hijas de Dios. En Efesios 2:7, herederas.
Y en Efesios 3:12 podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Esto es lo que somos, amadas hermanas. Esta es la medida en la que nos tenemos que medir a través de Cristo. No por nosotros mismos, porque en nosotros no hay nada, hermana. Pero el Señor puede ir transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentido y darnos una vida con el propósito que Él ha designado para nosotros. Qué lindo es saber que todo lo que podemos traer, lo traemos al Señor y Dios empieza a hacer una obra nueva. Ya no somos los mismos. Ya el Señor empezó una obra y por la gracia, por su gracia maravillosa, como dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por lo tanto, no te dejes intimidar por cosas que a veces la gente dice, a veces la gente expresa. Tú eres una hija del Señor, estás en el propósito del Señor. Tu estima es invaluable, su amor sobre nuestras vidas es inmutable, infinito. Creo que no nos alcanzará la vida para apreciar en esta tierra el tremendo amor de Dios por nosotros. ¿Cómo nos busca? ¿Cómo nos busca? Porque Él nos busca, nos persigue con su gracia, con su misericordia. ¿Cómo nos busca? Amada hermana, si todavía hay cosas aquí en el interior que están frenando el propósito de Dios sobre tu vida, en esta hora, recuerda, eres imagen. Él puso su imagen sobre ti, puso su soplo tremendo sobre tu vida. Y Él es el que te da el valor. El valor que tú tienes es la imagen de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Por lo tanto, nada puede separarte, nada puede abatirte, nada puede destruirte, porque estás hecha para el propósito glorioso de un Dios que te ama de una inmensidad tan tremenda que Él puede mover lo natural y lo sobrenatural para bendecir tu vida. Si tú permaneces en Él, Él hará la obra perfecta sobre ti. Y no lo vamos a lograr aquí, pero cuando estemos en gloria, tendremos que dar miles de glorias al Señor por la obra tremenda. Y todo esto no es porque yo lo haga, es porque alguien lo hizo por mí. Y ese fue Cristo, el Señor. En la cruz del Calvario nos abrió esta puerta gloriosa para que Dios pudiese tratar con cada uno de nosotros y pudiese mostrarnos el valor que tenemos delante de su presencia. Así que desde ahora, al mirarme al espejo, he de decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Amén.